Bueno, ya volvimos con más enfoque, con más información en Enfoque Político Global y recién terminamos a hablar de lo que es Hezbollah, que en muchos países es considerado una organización terrorista por numerosos, bueno, como dije recién, perdón, valga la redundancia, por varios países debido a que además su actividad política en el Líbano, digamos. Recordar que en el Líbano ellos están como como un partido político, pero bueno, hechos más conocidos que se encuentran en lo que es Hezbollah, en este caso en Argentina, fue en lo que es que fue acusado del atentado en la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó un saldo de 29 muertos, que eso, si no me equivoco, fue en 1992 en este caso. Y tenemos un segundo hecho que pasa también en 1994, que fue señalado como el responsable del atentado contra la AMIA en Buenos Aires, donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridos. Esos dos casos en Argentina se habla de que está por parte vinculado con este grupo que es Hezbollah. Bien, Lamento tener que decir a veces esto no es defensa, vuelvo a repetir, trato de hacerlo en lo que es honor a lo que también se entiende la verdad, porque le dicen que la historia la escriben los que ganan. Hay información de que fueron por lo menos, y pido disculpas porque no es un tema que uno me guste hablar, a mí no, fueron quizás ataques de falsa bandera. Hay información sobre eso, no se han encontrado, no coinciden muchos de los datos que hay. El mismo 11 de septiembre hay muchísima evidencia dando vuelta de que fue orquestado por la organización sionista. Entonces, yo no digo que tengan estrategias negativas, nadie va a defender el terrorismo, empezando por mí. Simplemente lo que intento decir es que hay muchas cuestiones, son temas muy delicados y yo creo que lo que falta en todo esto, como en muchas cosas, es luz y verdad. sí es cuando entran a jugar intereses tan altos, seguramente que la verdad es la primera que queda oculta, queda tapada y no se puede llegar a una conclusión, pero sí Hezbollah este, ha trabajado, se decía que había bases en la triple frontera en donde daban entrenamiento militar, sobre todo por las características terroristas, para hacer este acto de terrorismo, ¿no? Son muchas cosas que se llegan a decir y no puedo explicarme cómo puede caer dentro de esta eh, búsqueda de la verdad los gobiernos de los Kirchner, dado que el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y a la Embajada de Israel, fue en épocas anteriores y como consecuencia se dice, de querer ocultar los verdaderos culpables de estos atentados, fue asesinado o Fiscal. o se lo impulsó a un suicidio al fiscal Nisman. Y también está la causa contra Cristina Kirchner por haber estado ocultando la verdad o haber dado cierta inmunidades a funcionarios iraníes. Justamente, a ver, esta situación que viene pasando cuando se plantea, recordar de que el Nisman aparece muerto en su departamento, sea el caso donde hubo también muchas irregularidades en el proceso de determinar cuáles fueron los motivos de su muerte. Hubo una excesiva cantidad de gente en la escena del crimen como tal, y dada la circunstancia donde ya estaba próximo a poder presentar ciertas pruebas al otro día, es un caso donde queda bastante ahí, digamos, da a pensar muchas cosas. En este caso se ha hablado de que la responsabilidad está a quien fue la expresidenta, pero también es tan fundamental poder ver este tema porque a mí me parece algo tan fuerte que un Estado
reafirme, proyecte, financia y todo a un grupo militarizado, en este caso que es Hezbollah. El Estado, para mí, Irán, digamos, en este caso, porque hay un apoyo hacia este grupo que se lo ha vinculado y se lo ha vinculado en distintas ocasiones a actos terroristas y en muchos países se lo ha determinado como terroristas, digamos, este grupo. Y este caso es bastante fuerte porque está también el dolor de familias que han estado, estuvieron involucradas en lo que es la embajada o el AMIA o han salido, está también fuerte. Y que pase esto después con Nisman y todo, queda todo en la incertidumbre y el que realmente da a pensar cualquier situación en este caso, digamos. Bueno, yo creo que entonces podríamos quizás contabilizar casos de, como decía Adolfo, de falsa bandera, así como se cree que lo de los explosivos en la AMI han sido puestos para culpar a Irán. También yo recuerdo que cuando estaba en Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas y la mayoría de la gente al instante dijo, esto es un autoatentado. Y salieron muchas versiones de cómo podía ser, que según los pilotos que manejaron eso solamente habían tomado 3 clases manejando una avioneta. Pero ni siquiera un piloto con años de experiencia puede tener, digamos así, la habilidad, la puntería para pegar exactamente en el lugar demoledor de un edificio terrible con un avión. Pero le dio con tanta precisión que tendría que haber sido un experto, tendría que haber sido quizás una máquina manejando ese avión para causar esto. Y entonces también yo creo que el tercer caso sería... como digamos de falsa bandera, gente interesada a culpar política y penalmente al gobierno, lo mata al fiscal sabiendo que las miradas iban a ir hacia los Kirchner. Entonces, no quiero tomar más tiempo con estas especulaciones. Tenemos un tema también muy importante, Adolfo, para presentar. Sí, da para hacer un programa solo de eso, no te quedes con la gana. Una tertulia algún día, pero sí, lamentablemente son los intereses y como vos a veces comentabas, Valentina, la vida humana es lo último que les interesa y eso es lo triste de esto, porque cuando fueron los atentados yo recuerdo esa época y tenía gente conocida ahí, que en Nueva York, y el horror que se vivió estando a kilómetros, pensaban que se te venía el mundo encima. Porque llegar a ese nivel de ataque era una precisión terrible. Llegar hasta el Pentágono con un avioncito era impensado. ¿Cómo puede llegar? Por eso es que simplemente, y como para no quitarles tiempo, yo creo que son temas delicados, lamentablemente, pero bueno, a veces hay que decirlo, ponerlos para que se discutan, sí, nada más. Y con 3 aviones que han sido desviados, secuestrados, deben haber actuado 30 iraníes o 30 afganos del grupo de Bin Laden, de Al-Qaeda, y no, los servicios de inteligencia es imposible no detectar 30 terroristas en territorio. Es un poco también importante recalcar que hay un punto donde está el totalmente tan vinculado la religiosidad, en este caso el credo que tienen, pero ya es no al punto de, bueno, creo en esto, sino ya empieza a ser el fanatismo, el decir, vos no crees lo mismo que yo, porque hay grupos que creen en esto, digamos, de yo es por Dios hago esto. Entonces esas cuestiones ahí que prácticamente hay lugares que se habló mucho de que se les enseña si tienen que morir por la causa, van a morir por la causa, digamos. Es tan impresionante al punto de llegar en esto, de que hay grupos que, no digo que sean todos, porque en Irán hay muchos que no están de acuerdo con el régimen, hay muchas partes, digamos, pero hay grupos que están son como, no sé si se podría llamar como sectas, que hacen tanto a la apología de decir, bueno, vos tenés que creer en esto y si tenés que morir por esta causa, lo vas a hacer, digamos. Lo último decir, perdón. Yo creo que es tan difícil pensar en nuestra cultura, morir por algo, ¿no? Pero yo pienso que sería, digamos, un poquito positivo
que es lo peor que hacen potencias, matar por algo, matar a miles por Eso algo. es lo que quería aportar, o sea, Ah. hay de los dos lados el sectarismo, y eso es lo malo. Está de los dos lados. Y por último, estaba la idea de plantear en otro programa la idea de el nuevo orden global, y yo creo que es medio filosófico esto a la larga y teológico. Esto se trata a la larga de una lucha del bien y el mal, de dos religiones, tristemente, y no digo más nada. Así que ahora, si el director nos acompaña, quería presentar un tema que hemos preparado, que se llama el Centros de Datos, muy referido, muy relacionado a lo que es inteligencia artificial. Nos toca a Argentina muy de cerca. Y bueno, en el medio vamos a hacer un pequeño corte para comentar un poco. ¿Qué son los Cuando el director así lo disponga, podemos centros de datos y por qué importan? Parecen invisibles, pero que está cambiando el mundo, los centros de datos. Esas enormes instalaciones que consumen más electricidad que países enteros y que son el verdadero cerebro de la inteligencia artificial. Pero ojo, no es solo tecnología, es geopolítica pura. Como dice la doctora Inmaculada Antúnez, especialista en terrorismo y política internacional, el poder del siglo XXI ya no se basa en el control del territorio, sino en la modificación de los comportamientos. ¿Y saben quién controla eso? Quien controla los datos. China lo entendió primero, Estados Unidos ahora corre detrás, y Argentina está regalando nuestros recursos naturales para que vengan a instalar sus centros de datos en la Patagonia. ¿Qué nos queda a nosotros? Agua consumida, electricidad cara y contaminación. Paraguay lo ha entendido mucho mejor. Los límites físicos, energía, agua y calor. Acá viene lo que las empresas tecnológicas no quieren que vean. Los centros de datos no son nubes etéreas, son fábricas de calor que necesitan cantidades brutales de energía y agua. Miren las cifras. Para 2030, la IA va a consumir 945 teravatios por hora de electricidad a nivel global. Son 945.000 gigavatios hora, 945.000 millones de kilovatios hora. Eso es casi el triple del consumo combinado de Pakistán, Bangladesh y Nigeria, países con 650 millones de personas. Cada consulta a ChatGPT, cada imagen generada, consume medio vaso de agua. ¿Se dan cuenta? Una conversación de 40 interacciones igual a medio vaso de agua que se va para refrigerar servidores. Y el calor. Las GPUs son hornos industriales. Entre el 30% y 40% de la energía se va solo en refrigerar. Por eso usan cámaras térmicas para ver la contaminación invisible. Miren esto, esas turbinas de gas son motores de reacción que emiten gases de efecto invernadero, materia particulada, causan asma, ataques cardíacos. En Texas, el centro Stargate va a tener 51 turbinas. Va a emitir más de 7,8 millones de toneladas de gases por año. Eso equivale a 2 millones de autos. Y la gente que vive al lado ni siquiera sabía que iban a construir eso hasta que empezó la obra. Soberanía y el caso argentino. Rigi y Patagonia. Ahora, ¿por qué Argentina? ¿Por qué la Patagonia es tan atractiva para estos megaproyectos? Primero, energía barata de vaca muerta. Segundo, agua de ríos para refrigerar. Tercero, clima frío que ayuda a enfriar. Cuarto, fibra óptica. Y quinto, el más importante, un gobierno, el de Milei, que regula poco y ofrece beneficios fiscales por décadas a través del RIGI. OpenAI y Sur Energy anunciaron el Stargate Argentina, 25.000 millones de dólares, 500 megavatios de demanda. Eso es más de lo que consume toda la región patagónica actual. Pero acá viene la pregunta del millón. ¿Qué nos queda a los argentinos? Brasil y Chile exigen condiciones: 100% energía renovable,
el 10% de la capacidad de cómputo para universidades e investigadores. Argentina no exige nada. Ofrece estabilidad jurídica, beneficios fiscales y listo. Cuando un centro de datos demanda más electricidad de la que una región puede generar, los precios suben. Bloomberg lo documentó en Estados Unidos. O sea, nosotros pagamos tarifas más caras, ellos no pagan impuestos por el RIGI y se llevan nuestros recursos. Es como en el siglo pasado, exportábamos trigo e importábamos tractores. Ahora vamos a exportar agua del sur, electricidad, litio del norte, ¿y qué importamos? Cálculo. Seguimos siendo proveedores de materia prima, pero ahora en vez de granos, regalamos recursos para que otros desarrollen IA. ¿Eso es soberanía? No. Eso es neocolonialismo tecnológico. ¿Por qué se cancelan proyectos? La crisis estructural. Pero ojo, no todo es color de rosa para las tecnológicas. Están canceladas. Bueno, hasta ahí fuimos viendo un poco de las críticas, digamos, de la parte negativa de esto. Pero en primer lugar quiero decir que estoy totalmente a favor de la inteligencia artificial, es necesaria. En el rubro, en agronomía se utiliza en distintas aplicaciones, es fenomenal. En los casos de mejoramiento genético acorta en costos, en tiempo, y algo muy valioso es el tiempo. Acortar un programa de investigación de 10, 15 años a un año es fenomenal, da la posibilidad de generar nuevas cosas. Entonces, primero quiero decir que estoy totalmente a favor de lo que es inteligencia artificial. Lo que quiero decir que tiene que ser, digamos, bien entendida, de alguna manera controlada en ciertas aplicaciones, sobre todo las militares, pero totalmente a favor. Yo creo que hoy en día, ¿quién no usa más o menos lo que es IA? Hay casos, si digo graciosos, que tengo un conocido psicólogo y me dice que le ha disminuido la afluencia de gente, y entre risas me dice, es la IA, y es cierto, es muy común. Entonces, está en la vida diaria, hay muchas aplicaciones, simplemente lo que digo es que hay cosas que hay que atenderlas, ¿sí? Nadie está diciendo esto que está mal, o sea, hay que hacerlo, pero bien entendido y para todos, o sea, son nuestros recursos, tenemos la capacidad para todo lo que hay, desde satélites como Satellogic, una empresa argentina, tenemos todo para hacerlo, solamente apunto a por qué no lo hacemos nosotros para nosotros. Si todo el resto del mundo lo hace así, ¿por qué nosotros no? Nadie busca confrontar, pelea, guerra. Yo no quiero atacar a mis vecinos, quiero llevarme bien, quiero comerciar con Paraguay, con Bolivia, con Brasil, con Uruguay, con Chile. Entonces, no es el ánimo ese de hablar negativamente ni pegarle, simplemente las cosas como son, y concientizar, y en base a eso ver que, como siempre vos mencionabas, Luis, al final del programa, al momento de uno elegir a la gente que va a conducir los destinos en estas democracias, que sean de la mejor manera, ¿no? Para todos, por el bien común. Sí, es importante, de verdad, como decía, me quedo con la primera parte que decía Adolfo. Hoy, actualmente, estamos tan atravesados por la inteligencia artificial, se tendría que preguntar quién es el que no usa, digamos, porque sería más fácil. Hoy la inteligencia artificial atravesó todos los ámbitos, desde lo político, desde lo académico, y cada día es un granito más que estamos totalmente educándolo, y es tan impresionante ver cómo vos ponés algo en la inteligencia artificial, el chat, qué sé yo, buscás, y es educar, constantemente vos lo estás educando y dándole información tuya, porque le estás brindando información tuya, y el otro te responde totalmente como vos ya te venías respondiendo, como vos buscaste que te responda, de la misma manera te va a responder. A mí me pasa que es, bueno, porque sos estudiante de tal carrera, te responde así, como diciendo, tenés que plantearlo así, digamos. Ojo que en un juicio eso te juega en contra, ¿no? Lo toman como prueba. No, sí. Parece gracioso, pero lo que uno le consulta, eso ya ha pasado, hay mucha jurisprudencia. Cuando quiera, señor director, podemos terminar un poco del video. Cancelando proyectos. Oracle y OpenAI frenaron parte de su expansión en Abilene, Texas,
¿Por qué? Primero, no hay suficiente energía. La conexión a la red eléctrica tarda más que construir el centro de datos. Puedes tener los chips, el dinero, todo, pero si no hay transformadores, cables, subestaciones, no arranca. Segundo, sobreestimaron la demanda. Pensaron que la IA iba a generar ganancias inmediatas, pero muchas empresas aún no son rentables. Michael Burry, el tipo que predijo la crisis del 2008, estima pérdidas fuertes para OpenAI. Tercero, los componentes eléctricos, transformadores, generadores, baterías, hay escasez global. Los plazos de entrega se extendieron, los precios subieron y dependen de China, Corea del Sur, México. Y cuarto, la resistencia social. La gente se está organizando. Erin Brockovich creó un sitio web para reportar centros de datos. Hay comunidades protestando. Nadie quiere una turbina de gas en su patio trasero. O sea, hay una brecha entre lo que anuncian y lo que pueden construir. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos en una burbuja? Sam Altman y el rescate. ¿Estamos en una burbuja financiera? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es más compleja. El profesor Jian Sueking lo explica clarísimo. Sam Altman, Bernie Sanders y hasta Trump están hablando de propiedad pública de la IA. ¿Casualidad? No. Es un plan de rescate encubierto. Altman sabe que OpenAI y otras no son rentables. Sabe que los centros de datos cuestan fortunas. Entonces, ¿qué hace? Busca que el Estado asuma los costos: electricidad, agua, infraestructura, mientras las empresas se quedan con el control de los datos, la vigilancia y las ganancias. Es el mismo patrón de siempre: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias. El público paga. Las élites tecnológicas y financieras se quedan con todo. Y SpaceX entra en esto. Musk integró xAI a SpaceX. Ahora busca salir a bolsa para captar capital. ¿Saben por qué? Porque la IA necesita infraestructura masiva y Musk quiere ser el dueño de esa infraestructura, aunque pierda la carrera de los chatbots. Su apuesta: centros de datos orbitales en el espacio. Suena a ciencia ficción, pero depende de Starship. Si funciona, podría controlar la infraestructura que todos necesitan. Si no, igual ya cobró con la salida a bolsa. BlackRock, Vanguard, Blackstone, ellos inflan las valoraciones, administran los tiempos, y cuando el pequeño inversor entra, ellos salen. La casa siempre gana. Geopolítica, China, Estados Unidos y la visión de Jiang. El profesor Jiang, que analizamos en programas anteriores, dice algo clave. La pregunta, ¿quién gana la carrera de la IA, China o Estados Unidos?, está mal planteada. Los verdaderos ganadores son los oligarcas tecnológicos y financieros de ambos lados. China y Estados Unidos no son solo rivales, son socios indirectos en construir un nuevo orden de vigilancia y control. China le da a Estados Unidos el pretexto para acelerar el estado de vigilancia con IA. Estados Unidos le da a China la justificación para profundizar su modelo. Ambos usan la competencia para expandir el control social. Y la doctora Antunes agrega: el verdadero poder del siglo XXI pertenecerá a quien consiga convertir incertidumbre humana en información predecible. No es el territorio, no son los ejércitos, es la mente humana convertida en dato. Irán, el Sahel... Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad